Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy TrickDog y hoy hemos recibido muy buenas noticias relacionadas con la próxima beta de Tower of Fantasy y debo decir que llevo varios días preguntándome de qué tratará esta beta específicamente, y esto es debido a que el juego ya se encuentra finalizado, así que tenía muchas ganas de saber cuáles son los puntos fuertes a tratar en esta beta, y debo aclarar que al ser beta, mucho de lo que veremos en esta no es el resultado final. Aún así, todo puede llevarse unos buenos ajustes. Y antes de iniciar con la carta, para las personas que recibieron la invitación a la beta, estén atentos a sus correos, ya que el 17 de abril a la medianoche les estará llegando el link para realizar la predescarga del juego, y este tendrá inicio a partir del 18, así que muy atentos y adelántense porque seguramente habrá muchísimas colas. Y estando esto dicho, empezamos. Como muchos sabrán, el equipo de desarrolladores de Tower of Fantasy ha enviado una carta a modo de anuncio, hablando un poco sobre los ajustes que se llevarán a cabo. Estos tocan varios puntos importantísimos en el juego, así que empezamos con las estadísticas de los personajes y sus respectivas armas. El equipo dice lo siguiente: después de una evaluación y cálculos adicionales, hemos modificado ciertas habilidades y datos de personajes para mantener la equidad en el juego. Esto quiere decir que a pesar de que el juego ya se encuentra finalizado en la versión china, todavía no lo hemos visto todo, ya que es muy probable que las armas actuales para la versión global reciban buffos o directamente realicen nerfeos en algunas de ellas. Otro de los ajustes que se llevarán a cabo serán las batallas en el Frontier Clash, y acá debo hacer una pequeña pausa para las personas que son nuevas en el juego y tal vez se pregunten: pero mi brother, ¿y qué es el Frontier Clash? El Frontier Clash son una de las tantas dungeons que tendremos en este juegazo. En este contenido enfrentaremos enemigos por oleadas. Una vez terminemos con cada ola de enemigos, nos enfrentaremos a un jefe como lo vemos en el video, y si logramos derrotarlo con nuestro equipo, vamos a recibir un cofre. En total nos enfrentaremos a 5 jefes y cada uno tendrá su respectivo cofre. Estas batallas las podremos realizar en equipos de hasta 4 personas, o bien podrías enfrentarte solo a ellos, pero no te lo recomiendo. Así que mi brother, aclarado este punto, continuamos. En lo que al Frontier Clash se refieren, dice lo siguiente: además de las misiones principales, otros aspectos del juego en Tower of Fantasy forman una parte importante de la vida de cada jugador en el planeta Aida. Esta beta incluirá ajustes detallados de algunos otros aspectos del juego. Por ejemplo, para brindar una mejor experiencia social a todos los jugadores, hemos actualizado el sistema Crew. Esto se refiere al sistema de comunicaciones entre jugadores. Además de eso, van a actualizar la dificultad de las batallas para dar a todos los jugadores más espacio para maniobrar en la batalla. Esto, mi brother, es importantísimo, ya que esto quiere decir que el Frontier Clash recibirá un nerfeo en la versión global, ya que al ampliar el campo de batalla, como lo mencionan, reducirán drásticamente la posibilidad de ser alcanzados por los enemigos, ya que por mi experiencia el escenario donde se desarrollan las batallas agrega algo de dificultad en los combates, que varía dependiendo del jefe al que nos enfrentemos. Y para ir finalizando tenemos el desarrollo de equipos. Hemos ajustado la dificultad para obtener y desarrollar el equipo para que puedas disfrutar al máximo el sistema de equipamiento. Esto incluye mejoras en la aparición de cajas de mundo, mejoras a la probabilidad de obtener estadísticas en nuestro equipo, reduciendo la probabilidad de tener estadísticas de baja calidad. Acompañado de esto, también tenemos la reducción de costo para mejorar las armaduras y nuestras armas. Y como aclaración final de esta carta, nos indican que las modificaciones en esta versión beta no representan los ajustes finales al juego. Aún así, nos centraremos en observar, analizar y mejorar los cambios que hemos realizado. Así que mi brother, como el equipo de Tower of Fantasy lo aclara, no representan los ajustes del juego final, pero muchos de estos cambios serán integrados en el juego en menor o mayor medida para su lanzamiento, así que esperemos y no se pasen con los nerfeos para el lanzamiento global. Y muy buena suerte a todas las personas que recibieron el correo para probar este maravilloso juego. Le envío un saludo enorme a todos los compas del Discord, y estando esto dicho, suscríbete al canal y activa la campanita, así sabrás al instante todas las novedades de Tower of Fantasy y otros juegos geniales. Nos vemos, adiós.